Yo, yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Pues muy buenas tardes, amigos de México Libertario. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición, la nueva temporada de nuestro webinario Más Innovación, Menos Regulación, el cual realizamos en conjunto con Somos Innovación, la red latinoamericana de la innovación, el cual, bueno, es una red muy importante que abarca diversos países de América Latina y cuyo objetivo es reflexionar sobre el proceso de innovación en la actividad empresarial y también en las políticas públicas. Iniciamos esta nueva temporada, la segunda, con un invitado que nos da mucho gusto tenerlo. Habíamos intentado esta entrevista desde hace tiempo, hasta ahorita pudimos empatar calendarios y nos da mucho gusto tener con nosotros a Nicolás Riquelme. Nicolás Riquelme es abogado, MBA, ha estudiado en Chile y en España, con especialidad en banca de inversión, y es además el presidente del directorio de Hayek Lab, un muy nuevo tanque de pensamiento chileno, el cual, bueno, se especializa en encontrar algunas soluciones útiles para los ciudadanos y mejores políticas públicas en ese país. Muy buenas tardes, Nicolás. Nos da mucho gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí también. Muchas gracias, Nicolás. Miren, la idea es básicamente, amigos, platicar sobre una propuesta que Hayek Labs acaba de desarrollar en relación a la mejora del sistema previsional chileno. Como la mayoría sabrá, Chile es el país pionero en la asignación privada de las pensiones, es decir, que sea el propio ciudadano el responsable de capitalizar su futura pensión y recibir los beneficios. Y no como sucede en muchos países, México hasta hace unos años, en donde el gobierno se quedaba con los recursos y finalmente venía entregando, pues pensiones raquíticas y casi siempre sujetas al arbitrio del político en turno y al clientelismo político que era muy dado. En el caso de Chile, bueno, pues ha habido una discusión muy viva sobre cómo mejorar este sistema y por eso es muy bueno que los chicos de Hayek Labs, bueno, pues hayan desarrollado esta importante iniciativa que además nos va a permitir, bueno, pues detonar una discusión mucho más amplia de este instrumento en América Latina, donde, bueno, pues hay tantos asegúnes. Algunos países han implementado este sistema, otros han tenido retrocesos muy lamentables. El caso de Argentina es paradigmático. Después de una época en donde hubo capitalización privada de las pensiones, bueno, pues el último gobierno de la señora Cristina Kirchner se quedó con todos los ahorros y los malbarató. Bueno, yo creo que esta es una muy buena oportunidad de discutir estos puntos y sobre todo reflejándonos en ese papel paradigmático
que ha tenido Chile en la implementación de esta política, en la cual fue propuesta, bueno, pues por primera ocasión por José Piñera. Bien, Nicolás, muchas gracias y bueno, te escuchamos con mucha atención. Perfecto, voy a compartir pantalla. Perfecto. Entonces, un poco del punto de vista antecedente y sobre todo para los amigos de México que no deben estar tan en tanto conocimiento de cómo opera el sistema chileno, es importante que entiendan que el sistema chileno, que empezó en 1980, tiene como pilar fundamental el ahorro provisional individual. Es decir, la plata que cada persona o el dinero que cada persona capitaliza, lo capitaliza para sí mismo y no en un fondo común, que es lo normal en los países de corte más socialdemócrata o socialista, digamos, donde operan sistemas de reparto que tienen una forma de financiamiento de tipo Ponzi, es decir, donde los nuevos cotizantes tienen que ir pagándole a los jubilados en el futuro. Entonces en Chile un poco el sistema es distinto, cada persona cotiza para sí mismo y ese ahorro se va a una cuenta individual que administran entidades privadas que operan como administradoras generales de fondos, tal como operaría una corredora de bolsa o un fondo mutuo, y te permiten entonces tú alocar tus fondos en 5 tipos de fondos dependiendo del riesgo que tú quieras utilizar, estando el más riesgoso y el menos riesgoso. La idea de este sistema chileno era que la gente pudiera valerse por sus propias armas, digamos, y que fuera un sistema que era sustentable, a diferencia de los sistemas socialdemócratas, donde este impuesto que se va a un fondo común termina perdiéndose, y tenía por objeto que la gente lograra una pensión promedio equivalente al 70% de su cotización promedio. Ese era el objetivo ideal que se tuvo en mente al momento de crearse. ¿Ya? El problema y la razón por la que el sistema chileno está en discusión es que, uno, la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en Chile y en el mundo. Eso tiene problemas en todos los sistemas. El primer problema es que entre más aumenta la esperanza de vida y entre menos natalidad hay, se hace más difícil de sostener un sistema de financiamiento en base a reparto. Es decir, entre más gente esté gozando de los beneficios y menos gente esté pagando los beneficios, se va a hacer más insostenible en el tiempo. Ya, a razón de eso, de ese incremento en la esperanza de vida y de crecimiento en la natalidad, muchos países han ido transformándose paulatinamente en sistemas mixtos, en los que hay un aporte privado, ya como Suecia, Holanda, Dinamarca o Estonia. Un poco el sistema chileno, si bien es reconocido como un sistema muy bueno a nivel mundial, principalmente porque es muy sostenible en el tiempo, ha tenido grandes críticas, principalmente porque la tasa de reemplazo, es decir, la pensión dividida, o sea, la pensión en comparación al sueldo promedio, resultó ser baja en la vida real, a diferencia de lo planificado. Es súper interesante entender que existe un ranking internacional que se llama Mercer, que rankea los sistemas de pensiones en el mundo en base a 3 dimensiones. La primera es la dimensión de integridad, es decir, qué tan alto es el monto de pensión en comparación al sueldo promedio del pensionado. El segundo es la sostenibilidad, que se refiere a qué tan sostenible es el sistema, es decir, el financiamiento, qué tanto puede subsistir por sí mismo, básicamente. Y la tercera dimensión se refiere a la universalidad de acceso, es decir, cuánta gente logra tener acceso a este sistema. Y Chile siempre estuvo rankeado dentro del top 10 en el mundo, y últimamente ha caído al nivel 13, pero principalmente su gran punto fuerte, digamos, era la parte de sostenibilidad. Este sistema chileno, que no requería de un aporte fiscal para las pensiones, digamos, hacía que el sistema fuera sostenible totalmente en el tiempo, ya que no se requería un gasto público creciente. Ya, pero sí, obviamente era criticado por la tasa de reemplazo, que resultó ser más baja que el 70% planificado originalmente.
Entonces, bueno, aquí está, en este gráfico ustedes pueden ver un poco, bueno, lo del ranking Mercer que yo les contaba en la mano derecha, y a la mano izquierda es un poco de la parte jurídica chilena de cómo está, digamos, armado el sistema, pero para que lo entiendan un poco, el sistema en su totalidad, digamos, es primero que nada el ahorro obligatorio que va a cuentas particulares. Después hay un ahorro voluntario, que es por sobre ese ahorro obligatorio, que también va a cuentas particulares. Y por último, hay un pilar solidario, que es lo que convierte el sistema chileno en un sistema mixto, para que no piensen que es un sistema 100% privado. Existe un pilar solidario para el 60% de la población más vulnerable del país y que tiene por objeto aumentar la pensión, ¿ya? Desde un punto de vista paramétrico, para que lo entiendan, en Chile el nivel de cotización que tiene que poner cada empleado es 10% de su sueldo bruto. Eso es lo que cada uno tiene que cotizar o tiene que ahorrar obligatoriamente por sí mismo y te lo descuentan del sueldo a fin de mes. Bueno, nosotros tenemos tres pilares, ¿ya? Que tienen que ver con nuestra propuesta para mejorar este sistema. Importante entender un poco por qué queremos mejorar este sistema también. La principal razón por la que queremos mejorar este sistema es porque ha tenido muchas críticas en base a las bajas pensiones que se entregan, pero es súper importante entender que esas bajas pensiones que se entregan no tienen que ver con el sistema en sí, sino con ciertas fallas de usuario que no fueron consideradas al momento de crearse. El gran problema que tiene Chile hoy día es que solamente el 15% de los pensionados lograron, de hecho, ahorrar durante los 35 o 40 años que era necesario para obtener las pensiones planificadas. La gran mayoría trabaja en negro, es decir, no cotiza, trabaja sin contrato o trabaja de manera no regular, o hace trampa, digamos, en el sentido de que gana un sueldo mayor al cual ellos tienen por contrato, es decir, ellos declaran que ganan 100 y por lo tanto ahorran sobre 100, pero en verdad ganan 200. Entonces se auto hacen trampa a sí mismos. Y eso es la razón principal, digamos, la densidad de cotizaciones por las cuales el sistema chileno ha estado en tela de juicio dentro de Chile. Entonces nosotros hacemos una propuesta para modificar este sistema, ¿ya? Y esta propuesta se basa en tres pilares. El primer pilar es una reforma a las administradoras de fondos, a la entidad misma. El segundo pilar es un ajuste paramétrico a las medidas que se toman para considerar para el ahorro. Y la tercera medida es un aporte estatal, ¿ya? Eso es raro, nosotros si bien somos una entidad, un think tank libertario, y por lo tanto minarquista, si bien creemos que en el tema de las pensiones lamentablemente es uno de los temas donde tiene que haber una intrusión estatal. De lo contrario va a pasar lo que pasa en Chile, que tiene gente 30 o 40 años después destruyendo la ciudad, digamos, porque no tiene pensiones, porque nunca se preocupó de ahorrar por sí mismo. Entonces, este es uno de los lugares donde nosotros lamentablemente creemos que tiene que haber un grado de intervención. ¿Ok? Entonces, primero vamos a hablar de los ajustes paramétricos. En Chile, el primer ajuste paramétrico que queremos hacer es, como te había comentado, el ahorro individual de cada persona es 10% del salario, y nosotros eso lo queremos aumentar a 16%. Ya eso ya se está discutiendo incluso hoy día en Chile, ese 6% extra. La diferencia es que los políticos en Chile, como son un poco más colectivistas, lo están asignando a un fondo común y no a un fondo individual. Nosotros obviamente queremos proteger la propiedad privada y consideramos que ese 6% tiene que ir todo a un fondo particular. El segundo parámetro, y esto tiene que ver con lo que comentaba al principio, es el aumento de la edad de jubilación. Ya no es sostenible. En Chile las mujeres se jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Nosotros creemos que eso ya no es sostenible, sobre todo porque hay un gran aumento en la mortalidad. Y por lo tanto nosotros planteamos dos cosas. Primero, igualar la jubilación de hombres y mujeres. Y segundo, subir la edad de ambos a 67 años. ¿Ya? Obviamente estos cambios tienen que ir acompañados de una reforma al mercado laboral, una reforma que tienda también a hacer que el mercado laboral esté un poco más libre, digamos, liberalizar el mercado laboral para evitar el desempleo y evitar el trabajo informal.
de un punto de vista matemático, nosotros, el cálculo que nosotros hacemos es que estos cambios paramétricos solamente aumentarían el stock final ahorrado al momento de jubilación en un 79%. Esto ya es prácticamente el doble. Con estos dos pequeños cambios ya estaría cambiando prácticamente el doble las pensiones de las personas acumuladas. Ya, del punto de vista del corto plazo, nosotros también planteamos hacer una redestinación del pilar solidario que aporta el Estado. Como ya vamos a subir la edad de jubilación en 7 años para las mujeres y en 2 años para los hombres, inmediatamente se van a liberar fondos que permitan subir las pensiones para la gente de mayor edad que está hoy día jubilada. ¿Ya? Y que por lo tanto es muy difícil que pueda ser beneficiado con una reforma en el sistema de pensiones, porque las reformas, como ustedes entenderán, en un sistema de pensiones tienen que ser reformas a muy largo plazo. Eso significa que son reformas estructurales que tienen efectos y consecuencias en el largo plazo. Por lo tanto, una persona que está jubilada hoy, es muy difícil que vea un cambio muy grande con una nueva propuesta de reforma que va a tener efecto para las generaciones que están recién naciendo o para las generaciones que están todavía en el mercado laboral. No obstante, nosotros con estos cambios paramétricos ya logramos liberar un poco los fondos y aumentar básicamente en un 30% el aporte estatal, digamos, a las pensiones de estas personas sin aumentar el gasto público, que esa es la parte que más nos importa, que no es aumentar el gasto público. Ahora, desde un punto de vista ya un poco más estructural, nuestro plan tiene un poco dos partes. La primera parte, que es la etapa definitiva del plan, y la etapa transitoria. La etapa transitoria obviamente tiene que ver con la transición, y ustedes van a entender una vez que le hable después de la parte final por qué tiene que tener una etapa de transición. Pero la etapa de transición tiene por objeto un poco redestinar el gasto público, y en vez de que ese gasto público se le pague a la gente de una manera en valor presente, digamos, que el Estado le pague a la persona al momento de estar jubilado, nosotros consideramos que ese gasto estatal tiene que ser un gasto estatal antes de que la persona jubile, y que ese gasto estatal vaya a una cuenta de cotización individual, y que por lo tanto utilice el mismo mercado, el mercado bursátil, que es el que usa la administradora de fondos de pensiones, para obviamente incrementar el valor de ese ahorro al momento de la jubilación de la persona. En el gráfico de la derecha ustedes están un poco viendo, pueden ver ahí cuánto es lo que en el stock de un jubilado importa la rentabilidad del mercado y cuánto es lo que importa el capital propio. En Chile se estima que alrededor de un 80% de todo lo que un jubilado tiene al momento de jubilar lo aportó la rentabilidad. Es decir, el capital que él mismo ahorra es solamente un 20% y siendo el 80% la rentabilidad del mercado. Por lo tanto, matemáticamente y financieramente hablando, lo mejor y lo más sabio es hacer que los aportes estatales renten lo antes posible. ¿Ok? Por lo tanto, nosotros proponemos pagarle un monto que son UF 0,5, una UF, una unidad especial protegida por inflación que tiene Chile, y que en este particular caso vendría a ser alrededor de 30 dólares, algo así, 30 dólares al mes, que vaya capitalizando el empleado a través de un aporte estatal. Ese sería el plan puramente transitorio, y es para la gente que ya está nacida, ¿ya? Y ustedes van a entender por qué ahora. Y es la razón por la cual nosotros pensamos que la solución a largo plazo es una solución que tiene por objeto que el Estado aporte, pero a las personas que están recién naciendo. Y por lo tanto necesitamos ese plan de transición para los que ya están nacidos, pero nuestro plan definitivo se llama capitalización solidaria al nacimiento y tiene por objeto un aporte estatal a la persona al momento de nacer, y que ese aporte estatal se vaya a una cuenta individual y sea administrada por estas administradoras de fondos y por lo tanto goce de la rentabilidad del mercado, que en Chile ha sido alrededor en términos reales, ni siquiera nominales, de 6,9% histórico al año, ya que es tremendamente bueno, es básicamente lo mismo que el mercado de capitales. Entonces, nosotros pensamos que esta es la mejor solución. 50 UF, para que ustedes lo entiendan, son alrededor de 3,3 sueldos mínimos.
en Chile, ¿ya? Son algo así como hoy día, a valor de hoy día, 2.500 dólares, que el Estado depositaría en una cuenta individual de la persona al nacer, y esa persona se quedaría con la rentabilidad de ese capital, y llegado los 25 años, que es la edad donde la persona en promedio empieza a capitalizar individualmente, le devolvería ese préstamo al Estado. Entonces es un préstamo, no es una donación estatal, ¿ya? ¿Y por qué es importante que sea un préstamo? Es importante porque eso es lo que vuelve este sistema a un sistema autosustentable. Es decir, cuando la persona a los 25 años devuelva al Estado ese aporte, va a permitir que esa devolución financie a la generación que sigue, y así sucesivamente. Entonces nosotros estimamos que a partir de las tasas de natalidad actuales, el costo estatal chileno para este programa serían 450 millones de dólares al año, hasta el año 25, donde se volvería autosustentable. Es muy importante entender que Chile hoy día, en el pilar solidario solamente, gasta alrededor de 2.000 millones de dólares, y que se estima que se van a doblar en 2 años. Y probablemente estará al borde de 6.000 millones de dólares el 2025. Entonces, la verdad que es un ahorro sustancial a lo que hoy día el Estado hace. ¿Ok? También es muy importante entender aquí que un poco la proyección que nosotros hemos hecho es que la persona que cotice, que no se mienta a sí mismo y que cotice desde que empezó a trabajar hasta que se jubiló sin ninguna laguna, y haya gozado de este sistema, va a lograr tener un sueldo promedio de jubilación en un 50% superior al promedio del que él tuvo durante su época laboral, asumiendo que una sobrevida de 20 años. Es decir, si se jubila a los 67 y se muere a los 87, esos 20 años los podría vivir con más sueldo del que tuvo durante su vida laboral. Eso es tremendamente importante. Ahora, ¿cómo nosotros queremos hacer, fomentar que la gente no mienta y que la gente no tenga lagunas? Bueno, utilizando un sistema que también utilizan en Europa, los países que tienen estos sistemas de reparto, es básicamente que la gente no pueda gozar de este beneficio si es que no haya cotizado por lo menos 25 años. Es decir, si la persona no ha logrado cotizar por a lo menos 25 años, entonces no va a poder gozar del interés acumulado, digamos, por este préstamo estatal. Y por último, el último pilar que nosotros teníamos planteado es una reforma a las administradoras de fondos de pensión en sí. Como les contaba un poco, las administradoras de fondos de pensión son entidades privadas, que tienen un rol muy similar a la banca de inversión. A los que tengan, ustedes si tienen fondos mutuos, acciones, van a entender que son similares a Morgan Stanley o a los bancos clásicos, digamos. Y por lo tanto, estas administradoras invierten en activos clásicos, invierten en la bolsa, invierten en acciones, invierten en bonos o invierten en algunos instrumentos un poco más normales, pero el 80% de las inversiones de estas administradoras son inversiones normales, renta variable o renta fija. Ok, nosotros pensamos primero, lo más importante es flexibilizar las normas de inversión de estas administradoras. Como hoy día Chile es un mercado muy competitivo desde el punto de vista financiero, es importante que las administradoras de pensiones tengan la posibilidad de invertir en activos que sean interesantes y que tengan mayores rentabilidades. Es súper importante o interesante incluso para el lector ver el caso de Noruega. Noruega tiene el Fondo de Pensión de Noruega, que es un fondo estatal que está regulado por el Banco Central Noruego. Es hoy día el mayor inversionista en las empresas mineras del mundo. Entonces, ellos tienen la flexibilidad de invertir en activos fuera de Noruega. ¿Ya? En Chile eso todavía está un poco regulado. Y nosotros también creemos que es importante que puedan invertir en activos alternativos como fondos de bienes raíces o proyectos de infraestructura, etc. Ya eso permitiría un poco, ya sea aumentar la rentabilidad del sistema o mantener la rentabilidad que ha tenido hasta ahora. El segundo cambio que nosotros planteamos es cambiar la forma en que las administradoras de fondos de pensión cobren. Hoy día las administradoras en Chile cobran un porcentaje fijo al flujo.
Es decir, yo coopero con 100 pesos y me cobran un 1,3% sobre esos 100 pesos al mes. Nosotros pensamos que tienen que cambiar a una forma similar a los hedge funds, que son los fondos de cobertura internacionales o los fondos de inversión privados, y que cobren un porcentaje fijo anual bajo, similar como lo hacen hoy día, pero que además tengan la posibilidad de cobrar un bono por sobre rentabilidad. Es decir, cada vez que tengan rentabilidades por sobre 5%, pueden cobrar un porcentaje extra, que en este caso podría ser entre 20 y 50% sobre esa rentabilidad, que es la forma en que el sector privado opera hoy día. Si ustedes quieren entrar a fondos de inversiones privados o a fondos en Estados Unidos, fondos de pensión o de real estate, qué sé yo, les van a cobrar así. Usualmente se llama 2 and 20, le dicen, 2 y 20. Y por último, la última gran reforma que queremos hacer a las administradoras de fondos de pensión es crear un sistema paralelo. Hoy día el sistema, como les comentaba, el sistema de administración en Chile es un sistema de administración activo. Es decir, hay gerentes o managers que andan revisando a qué cosas invertir y a qué cosas no. Eso se le llama administración activa. Entonces hay una persona o un grupo de personas que andan viendo a qué acciones comprar o cuáles acciones no comprar. Y lo que eso genera es que las AFPs tengan una estructura de costo alta, porque en definitiva tienen que tener gente altamente calificada revisando inversiones. Y ese costo se le traspasa al cliente. Nosotros entonces estamos planteando un sistema paralelo que se base en ETF, que son Exchange Traded Funds o fondos indexados, que son fondos que no quieren ganarle al mercado, sino que solamente quieren empatarle al mercado y por lo tanto no requieren esa estructura de gente talentosa que pueda predecir el futuro, sino que lo único que hacen es copiar y por lo tanto tienen costos muy bajos. Vale la pena, nosotros pensamos que en el futuro la gente, en nuestra propuesta, nosotros creemos que la gente debe ser capaz de elegir entre el sistema de administración activo o el sistema de administración pasivo, pero en el futuro lo más probable es que la gente finalmente termine eligiendo el sistema de administración pasiva. Como se ha demostrado en el mundo financiero, la administración pasiva ha logrado prácticamente destruir la rentabilidad de los sistemas de administración activa, ha demostrado que están sobrevalorados. Incluso gente como Warren Buffett, los últimos 10 años no ha podido ganarle a la administración pasiva. Entonces, creemos que el futuro va por allá. El costo anual, entonces, como nosotros le habíamos comentado, de todos los otros gastos que estamos considerando, ascendería a 6,2 billones, 6.200 millones de dólares. Ese costo, obviamente, en la medida que vayan naciendo las nuevas generaciones que van a ir gozando de este sistema de capitalización solidario al nacimiento, que después se va devolviendo, se va reduciendo drásticamente hasta el año 67, donde ya derechamente el costo se reduce a cero, porque se vuelve totalmente autosustentable. Se elimina el aporte estatal y se elimina cualquier otro aporte intermedio, ya que el sistema sería autosustentable gracias al efecto de interés compuesto en el tiempo que te otorga el mercado financiero. ¿Ya? Y bueno, finalmente aquí estamos mostrando un poco cómo llegamos, qué gastos cortamos en Chile para llegar al financiamiento que necesitamos, pero eso ya no es tan relevante para ustedes, que no tienen que sufrir esta estructura de gasto estatal. Bueno, tendrán los mismos problemas, me imagino, en México. Y desde el punto de vista de conclusiones, Chile posee entonces un sistema de pensiones que es reconocido internacionalmente por su sustentabilidad. Sin embargo, se requiere perfeccionarlo para mejorar la adecuación, es decir, para mejorar el monto de pensiones que paga. Para ello, entonces, creemos que es necesario un sistema mixto de pensiones que esté fundado en la capitalización individual con un pilar solidario más eficiente y que entre lo antes posible para así aprovechar el efecto compuesto de los intereses en el tiempo. Entonces, nuestras propuestas son aumentar el porcentaje de cotización obligatoria y aumentar la edad de obligación, crear un sistema intermedio que permita redestinar los fondos públicos a la gente que ya está viva y trabajando para que esta gente pueda utilizar esos fondos públicos y estos fondos renten en el tiempo. Y por último, el sistema ya definitivo, que es la capitalización solidaria al nacimiento, que tiene por objeto entregarle a las personas dinero al momento de nacer. Entonces, al momento que ellos ya cumplan 25 años, ese dinero va a haber generado interés en el tiempo. ¿Ya? Y por último, proponemos reformar las administradoras de fondos de pensiones como le hemos contado. Para el punto final, todos estos ajustes, nosotros creemos que, o el cálculo que hemos hecho en nuestro modelo, se estima que el capital ahorrado sería
129% más alto de lo que hoy día existe en el sistema chileno, asumiendo que no hay laguna, que además lo queremos solucionar, ¿cierto?, con este límite de 25 años para que la gente no tenga laguna. Un poco eso es nuestra propuesta en términos bien, si tú quieres, rápidos. Y es un tema un poco técnico y lo traté de hacer lo más simple posible, pero para los que quieran, nosotros tenemos obviamente el paper más técnico con los gráficos y el modelo y todo para que la gente se pueda entretener, pero está en nuestra página web y lo pueden ver. ¿Sí? Muy bien, Nicolás, muy bien, muy clara tu exposición. Para la gente que quiera precisamente acceder al paper, bueno, voy a colocar debajo los datos de contacto de Hayek Lab, y si tú me permites algún personal, además, bueno, pues lo colocaremos para que allí la gente pueda contactarte. De lo que nos comentas, mira, yo quiero resaltar una cuestión y es precisamente lo del pilar solidario. Aunque ciertamente se habla de esa intervención del Estado, a mí me parece una muy buena decisión por parte de ustedes el no dejar esos recursos a que el Estado los resguarde, los guarde y los administre, sino que se introduzcan en un sistema de mercado vía la bolsa de valores o algunas inversiones. A mí me parece que realmente es una buena decisión porque la experiencia en muchísimos países nos dice que el gobierno, cuando tiene recursos a la mano, no se tienta en minucias legales para quedarse con ellos. Tarde que temprano va a llegar a quedarse con esos recursos. Te cuento la experiencia de México. En México, durante los últimos años, 3 gobiernos estuvieron guardando una buena cantidad de recursos para blindar al país de choques petroleros. Durante 3 años estuvieron guardando una buena cantidad de recursos. Llegó este gobierno, se quedó, gastó en 3 años lo que se había acumulado en 18 años y como se le acabaron los recursos, bueno, pues empezó a buscar por debajo de las piedras y finalmente se quedó con recursos que no le correspondían a partir de fideicomisos, áreas de gasto ya comprometidas. Y bueno, pues en este sentido, ahorita es un gobierno que está viviendo al día de exprimir a los contribuyentes, pero que no es dable pronosticar que vaya a mantenerse la salud financiera de aquí al final del sexenio, porque ya se gastó todos los recursos habidos y por haber, aunque no fuera de ellos, se quedó con esos recursos, modificó la ley y me parece que esa decisión que ustedes establecen de establecer una administración por fuera del Estado, me parece que es algo muy interesante. ¿Qué nos podrías comentar, Nicolás, al respecto? Mira, a ver, es importante entender que el monto del aporte del pilar solidario, a diferencia de los otros montos que sí son aporte de la gente, el pilar solidario no es aporte de la gente, sino que es monto estatal. El problema del monto estatal es que, como tú bien dices, bueno, en este caso no se lo estarían robando porque es de ellos, pero lo que sí hacen los estados, y sobre todo hoy día en el COVID lo hemos visto, es que los estados gastan o emiten ya sea deuda o masa monetaria irresponsablemente, y en definitiva entonces se financian a costa de inflación y a costa de aumentar la masa monetaria, que en definitiva es un impuesto indirecto a los ahorros de la gente. Entonces, eso es un gasto absolutamente que inmoral, pero aparte de ser inmoral es un gasto que además es ineficiente, porque tú entenderás que pasarle a la gente 200 pesos hoy a valor presente es mucho peor que pasarle a la gente 10 pesos 40 años atrás y ir metiéndole 10 pesos todos los años, porque esos 10 pesos años atrás se elevan por la tasa de interés que renta el sistema. Entonces, efectivamente, la gran diferencia que hace
esta redestinación del ahorro del pilar solidario, digamos, del aporte del pilar solidario, es que esta plata o este dinero logra beneficiarse del efecto de los intereses compuestos. Cuando hablo de los intereses compuestos, para que la gente entienda un poco, en términos, en el mercado financiero nosotros hablamos de que la rentabilidad de las cosas se elevan, ¿cierto? Yo el primer año tengo 10 pesos y tengo 10% de interés, entonces el año siguiente tengo 11. Pero si ese año tengo 10% de interés de nuevo, ese 10% ya no es sobre 10, sino sobre 11. A eso se le llama interés compuesto. ¿Ya? Entonces se elevan, no se multiplican. Y eso es lo que nosotros queremos capturar. ¿Ya? Queremos primero capturar la rentabilidad y además evitar un poco la inflación, que uno de los grandes problemas que van a quejar a la civilización a partir del 2020, que empezó todo el tema del COVID. Vamos a vivir en una era de hiperinflación, entonces entre más lo resguardamos mejor todavía. Así es, Nicolás. Vienen épocas difíciles en materia de inflación y mejor estar preparado para ello. Una cuestión, Nicolás, a mí me llama la atención, bueno, es obvio que el esquema de administración privada de las pensiones, bueno, siempre va a generar críticas, comentarios, quizás hasta desconfianza, es natural. Pero a mí me sorprende que, bueno, el que el Estado se quede con esos recursos en el anterior sistema no haya generado tantos resquemores ni tantas desconfianzas, cuando a la vista sus resultados han sido realmente lamentables. En tal sentido, yo quiero preguntarte, Nicolás, ¿cuáles las principales críticas que se hacen, aparte, claro, de la baja de pensión, pero eso es algo que se arregla de alguna manera con políticas públicas? ¿Cuáles las principales críticas que se le hacen al sistema chileno y que, bueno, finalmente de alguna manera tuvieron que ver en la situación que actualmente vive Chile con un constituyente que quién sabe a dónde va? Sí, mira, bueno, es importante entender que hoy día estamos viviendo una marxistación a nivel mundial, digamos. Entonces, la gente critica cosas que un poco no entiende. Y una de las grandes cosas que le han criticado al sistema chileno, primero, es que las administradoras de fondos de pensión invierten en el sistema bursátil. Entonces, en general, el marxista lleva esto a una especie de lucha de clases, es decir, están invirtiendo nuestros ahorros en las empresas de los ricos, o están prestándole nuestros ahorros a los ricos se quedan con la ventaja de nuestro ahorro y nosotros nos quedamos con pensiones indignas a costa de lo que ellos han ganado, en definitiva que ellos han ganado a costa nuestra. Esa es un poco la retórica de la lucha de clase que hoy día está de moda en todo el mundo, incluyendo Estados Unidos. Hoy día ya ni ellos se salvan. Y eso la verdad que no hay forma, para serte franco, yo creo que, y eso lo podemos discutir en otro momento, pero no hay forma, digamos, de poder solucionar eso, aunque tú les muestres la verdad, aunque tú les expliques que no estás prestando, sino que estás invirtiendo y que deuda no es lo mismo que equity o que patrimonio. Tú les puedes explicar datos a la gente, si tú quieres, ideologizada, pero los datos no matan los relatos, a pesar de que es lo que normalmente se dice, que los datos matan los relatos. La verdad que el marxismo, el neomarxismo nos ha demostrado que no, que son los relatos los que matan el dato y que es la emoción lo que mata la razón y que en definitiva no importa qué tanta realidad les muestres, ellos se sienten estafados y ellos en definitiva te van a criticar eso. La otra gran cosa que le han criticado tienen que ver con imprecisiones, la mayoría que tienen que ver con ignorancia financiera. Hoy día en verdad en Chile es muy mala la educación financiera, es inexistente. En los colegios, ya sea público o privado, no hay enseñanza de economía, no hay enseñanza menos de finanzas. Entonces, la verdad es que la gente desconoce cómo opera el sistema financiero y por lo tanto la gente no entiende el sistema de las comisiones o van a decir, oye, nos están cobrando muy caro las comisiones y tú les puedes decir, oye, ok, pero la rentabilidad neta que te está llegando es 7% real, ni siquiera nominal. Eso es real después de inflación, digamos. Pero eso no lo entienden. O sea, tú le estás diciendo, oye, las administradoras están rentándote más que el mercado.
más que un fondo mutuo que tú tomarías en un sector, en un banco privado para ti, te están rentando más que eso. Pero igual, no le importa porque son datos y los datos no importan, lo que importa es el relato. Y tal vez la última cosa que han criticado un poco del sistema chileno, más que nada, yo diría, quién lo hizo, digamos, ya es el problema. Más bien, no importa qué tan bueno sea o qué tan malo sea, lo que importa es que fue hecho durante 1980, que fue durante el gobierno militar en Chile de Pinochet, y eso les genera un resquemor y en definitiva ese ánimo tanático de destrucción de todo lo que tenga que haber venido desde Pinochet, incluyendo la constitución que la que ya quieren cambiar, lo lleva, digamos, también a criticar todo. O sea, tú lo entenderás habiendo vivido en México y la mayoría de los que vivan en otras partes de América también lo entienden. Cualquiera que haya viajado puede ver el desarrollo de Chile versus los otros países de América. La reducción en la pobreza, el incremento en el PIB per cápita, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en definitiva lo que ellos quieren destruir es un sistema que les hicieron creer que es injusto y que les hicieron creer que es empobrecedor cuando en realidad es todo lo contrario. Pues sí, 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 el lidiar contra las emociones es realmente una cuestión que los libertarios y la gente a favor del mercado no hemos sabido cómo enfrentar de manera efectiva. Y bueno, allí están. Te diré que, bueno, la primera crítica me parece, bueno, pues imagínate que alguien se moleste porque invierten en empresas exitosas que van a dar ganancias, pues peor es invertir en empresas sociales o comunitarias que van a dar pérdidas. O bien, como también sucede en México, en donde empezó a haber alguna intención de invertir en obras inviables, antieconómicas promovidas por este gobierno, y resulta pues que, bueno, cómo les molesta las ganancias del sector privado, pero no les molestan las seguras pérdidas que iban a tener esas inversiones en el sector público, invirtiendo en refinerías o en aeropuertos inviables. Pero bueno, así es esto. Yo nada más tendría que agregar, Nicolás, el hecho de que ese afán destructivo iconoclasta es realmente, bueno, algo distintivo de la izquierda. Llegó la izquierda a México a gobernar y se ha empeñado en estos 2, 3 años en destruir todo el pasado que de los gobiernos del PRI y el PAN que agrupan como el neoliberalismo. ¿Y cuál ha sido el resultado? Pues bueno, 12 millones de desempleados, una gran cantidad de empresas en quiebra, un crecimiento en estos 3 años de varios puntos del PIB menos, pero bueno, está gobernando la izquierda, ¿no? Y todas estas pérdidas no pueden atribuirse a la pandemia, sino que todos estos resultados eran previos a la pandemia. Y me temo que esa va a ser la experiencia que seguirá Chile si no hace un Sin alto en duda. el camino con esta constitución que me parece que, bueno, va en esa dirección. Mira, yo te diría que, y sin miedo, yo al venir de la banca de inversión y el mundo financiero soy altamente pesimista y muy directo. Yo te diría que la verdad que para mí y para el mercado es prácticamente un hecho que va a ganar la izquierda. La pregunta es: ¿qué izquierda? ¿La izquierda socialdemócrata o la izquierda absolutamente marxista y que invoca la lucha de clase y que quiere destruir todo? Esa es la pregunta hoy día, pero honestamente, yo creo que me parece tal vez que lo mejor para Chile es que gane esa izquierda, que ya no es la comunista de la Guerra Fría. Esa perdió el fin de semana fueron las elecciones primarias
y el comunista, si tú quieres, stalinista de la Guerra Fría, perdió. Ahora queda más como un marxista de tipo Bakunin o de tipo ya más Pablo Iglesias de España, que sigue siendo comunista. No hay la diferencia es que es menos autoritario tal vez. Y yo creo que para mí, mi idea sería tal vez que lo mejor sería que ganara él y que la gente experimentara realmente lo que significa la pobreza, que realmente entendiera por qué Chile es el país que tiene mayor migración neta de América, por qué tenemos 300.000 haitianos o 100.000 al año, digamos, o venezolanos o colombianos. O sea, yo la verdad no entiendo cómo la gente, es la misma gente que pide que por favor aceptemos la inmigración, pero que no se cuestiona por qué tenemos inmigración. Y ojalá que la gente lo pueda experimentar, porque yo honestamente no creo que exista la capacidad de cambiar sin antes haber experimentado la ruina personal. La gente no cambia sino si realmente tú no le vas a enseñar a un marxista, hoy día de los marxistas tipo Derrida o estos deconstructivistas que hablan mal, digamos, que tienen su lenguaje inclusivo y que creen que hay que matar al capitalismo, tú a él no le vas a demostrar que está equivocado nunca, hasta que esté muriéndose de hambre, debajo de un puente, digamos. No sé si tú viste que está hoy día viéndose en las redes sociales, pero la discusión en un programa argentino entre un cubano, digamos, y un argentino, que le dice que Cuba no hay, en Cuba no hay desnutrición, que Cuba no hay nada, que Cuba es un paraíso, y el otro tipo está ahí al lado y dice, compadre, yo me arranqué de Cuba porque se estaba muriendo la gente, yo tenía gente que vivía en el suelo debajo de mi casa. Entonces esa gente no va a ver la realidad hasta que la viva, ¿ya? Y ese es precisamente el tema. Tal vez lo único que le queda a Sudamérica es dejar que América Latina a esta altura, es dejar que las cosas sigan su curso y que eventualmente la gente aprenda de la ruina. El problema es que la raza humana ha demostrado ser muy mala para aprender. No sé cómo lo verás tú, pero yo no creo, yo no le veo una buena prognosis a América Latina en los próximos 50 años, me parece. Vamos a ver, la historia se reescribe todos los días, y sí, la verdad es que cuando uno dice mejor que la gente se entere en carne propia de los desastres que puede provocar esta izquierda, y que se les quite la tentación. La verdad es que lo mismo dijeron los mexicanos. Los mexicanos dijeron hace 3 años, pues ya le toca a la izquierda, no vamos a perder nada. Y la verdad es que el desastre en el país es tremendo. Cada día se ahonda más este desastre con un gobierno incompetente, y lo más probable es que la próxima elección presidencial también la gane la izquierda, el mismo partido. ¿Por qué? Pues porque se quedó con todos los recursos clientelares. Hacer clientelismo es muy fácil con dinero ajeno. Entonces se quedó con todos los recursos clientelares, con todos los recursos económicos, y se quedó además con todos los instrumentos del Estado de Derecho para amenazar a la oposición, amenazar a los políticos contrarios, a empresarios, a efecto de que pudieran conducirse bajo los lineamientos que ellos marcan. Si tú tienes un país en donde el Estado de Derecho no de por sí era cuestionable, y ahora se utiliza además como arma política, pues bueno, es muy probablemente que ese gobierno va a continuar en el tiempo. Entonces no es fácil, no es sencillo suponer que la gente va a reaccionar, pues porque el gobierno que está en el poder tiene muchos recursos a la mano para garantizar su continuidad. Pero volviendo al tema que nos reúne, Nicolás, ¿cuál ha sido la respuesta que han recibido a su propuesta? Yo quisiera hacerte esta última pregunta, perdón. Y bueno, nosotros nos esforzaremos
por difundir lo más que se pueda esta propuesta que me parece muy seria, muy aterrizada y realmente que da respuestas puntuales a inquietudes muy legítimas. Gracias. Mira, nosotros se la presentamos a políticos en Chile, se la presentamos a otros centros de estudio y la hemos presentado básicamente en todos los lugares donde los libertarios tenemos acceso, e incluso donde los libertarios usualmente no tendríamos acceso, que son con los conservadores, pero la hemos presentado en todos lados y ha tenido una buena recepción en general, a tal punto que un candidato básicamente propuso algo muy similar. Obviamente el candidato ahora perdió el domingo pasado, pero él propuso algo muy similar. Y este candidato era de centro derecha y después un partido de centro izquierda también propuso algo muy similar. ¿Ya? Lo que nos dice que gente que todavía entiende un poco el poder de la matemática y de la realidad, que no está viviendo en Narnia, digamos que está viviendo en la Tierra y que entiende un poco la realidad. Tal vez el problema que estamos viviendo hoy día es que el COVID ha hecho que los políticos vean a las pensiones de la gente como un gran botín, como un tesoro que está ahí para crear clientes, como tú bien dices. Entonces, de hecho, ya se han hecho repartos de ese stock de pensiones como bonos de consumo, es decir, el Estado permitió que se retirara hasta 30% de lo que la gente tenía ahorrado para usarlo durante emergencia COVID, que probablemente además va a seguir infinitamente. Entonces, la verdad que a esta altura en Chile creemos que por default vamos a perder. Honestamente creemos, lo más probable es que el sistema de pensiones chileno sea destruido, que los fondos que están ahí, en el mejor de los casos, se los van a devolver a la gente, que es lo menos probable, y en el peor de los casos se los van a robar los políticos. Eso es lo más probable. Lo ven ahí como un botín, son 200.000 millones de dólares, imagínate el botín para ellos. Tenemos a Cristina Kirchner hoy día que tiene casa en Seychelles, así que tal vez los políticos chilenos están mirando un poco para el otro lado de la cordillera y le está abriendo el apetito. Así que lo más probable es que eso es lo que vaya a pasar en Chile, para serte franco. Pero eso es mejor para ustedes, porque la verdad que nosotros no vamos a volver al sistema, o sea, Chile ya perdió el camino, no tenemos nada, pero ustedes no tienen nada que perder, o sea, el resto que no tiene este sistema perfectamente puede adoptarlo ahora, porque no tienen la crítica de lo que ya pasó. Entonces, me parece que es una oportunidad, y de hecho hemos tenido mayor recepción fuera de Chile, en España, Argentina y ahora en México, que dentro de Chile, porque son países donde esto realmente se puede aplicar, digamos. Sí, pues bueno, pues vamos a ver qué suerte tenemos, Nicolás. Pero sí, tienes toda la razón, realmente 200.000 millones de dólares es un monto muy apetecible para hacer mucha justicia social, entre comillas, ¿no? ¿Cómo la entienden los políticos de izquierda? Bueno, pues una justicia social que empieza por ellos y su familia, como también vemos reiterada y repetidamente en México y en otros países, como el caso de Cristina Kirchner que está señalando. Sí. Pues yo te agradezco mucho, Nicolás, gracias por tus amables palabras y la exposición muy sólida, muy completa. Esperemos que, bueno, que tengamos una buena recepción en la difusión. Yo sí llamaría un poquito de calma y de esfuerzo, porque bueno, como yo te insisto, cada día la historia se reescribe y bueno, nada está perdido de antemano. Ojalá Chile pueda retomar su camino, aunque bueno, está en una situación muy complicada, pero bueno, siempre ha sido Chile y los chilenos un ejemplo para el resto de Latinoamérica y no veo por qué pueda dejar de serlo en un futuro cercano. Muchas gracias, Nicolás. Estamos a tus órdenes. Muchas gracias por esta exposición. Y bueno, a nombre de México Libertario y de Somos Innovación, te agradecemos tu exposición y bueno, pues seguimos en comunicación deseándoles la mayor de la suerte. Gracias, Nicolás. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Los invitamos, obviamente, a revisar lo que ustedes quieran. Si nos quieren preguntar más, estamos abiertos a lo que ustedes deseen. Y lo mismo la gente que está mirando esto, si quiere
hacernos preguntas o utilizar algo de nuestro material, por favor, siéntase libre. Y ojalá nos volvamos a encontrar, Víctor. Así será, Nicolás. Y bueno, pues quedamos en eso, y a todos nuestros amigos que nos están viendo, que tengan un muy buen fin de día, y nos seguimos viendo en los canales de México Libertario. Gracias a todos. Hasta luego.